Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio informativo, bienvenidos a las noticias del día, mirando ya a la última hora, pendientes de la actualidad con todo el mundo, pendiente de esta reunión entre Volodymyr Zelensky y Donald Trump. Enseguida les contamos los detalles, los documentos que podrían firmarse en el día de hoy, pero ojo con la última hora que les vamos a contar. Volodymyr Zelensky está hablando precisamente en estos momentos en las conversaciones junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Saben que vienen de semanas de mucha tensión entre ambos líderes. El miércoles venía a decir Zelensky que no firmaba. Donald Trump quiso cancelar el viaje a Washington, tuvo que interceder Emmanuel Macron, el presidente francés. Ahora mismo, Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, dice sobre el acuerdo de minerales, sobre el acuerdo con Estados Unidos: este documento no es suficiente. Es lo que está ocurriendo ahora mismo en la cara de Donald Trump. El presidente de Ucrania dice que el documento no es suficiente. Dice que Ucrania tiene una gran necesidad de defensa aérea. El tema que se está discutiendo en estos momentos son las garantías de seguridad de Estados Unidos. Decía Trump que no mandaba a las tropas, tanto Francia como Reino Unido, tanto Starmer como Macron hablaban de la defensa aérea, de tropas aéreas, de fuerza aérea de Estados Unidos que supervisara estas tropas europeas que quieren enviar a Ucrania. Zelensky se planta delante de Donald Trump. Dice ahora mismo que el acuerdo sobre minerales, que el documento no es suficiente. También miramos al ultimátum del presidente de Estados Unidos, miramos también a Donald Trump, empezando a escuchar a ambos líderes. Veían la imagen hace apenas unos minutos, ahora mismo esta es la imagen de la Casa Blanca, están reunidos en el despacho oval, en la oficina oval, tanto Trump como Zelensky, mientras el presidente de Órdago también lanza su ultimátum. Dice que el acuerdo sobre minerales con Ucrania se va a firmar hoy, dice literalmente, es algo que tenemos, que es un acuerdo muy justo, dice además que es un gran compromiso por parte de Estados Unidos. Por su parte, Zelensky decía que esperaba que este documento sea un paso adelante para Ucrania. También dijo a los periodistas que quiere discutir lo que Estados Unidos está dispuesto a hacer durante su reunión con Donald Trump. Órdago por parte de ambos líderes. Trump dice que el acuerdo se va a firmar hoy, mientras Zelensky acaba de decir que este documento no es suficiente. Dice además que el documento es un buen comienzo, pero que no es suficiente. Dice que Putin inició esta guerra y que él tiene que pagar. Un Zelensky que se reunía este viernes con Donald Trump para abordar el acuerdo sobre las condiciones de acceso de Washington a las tierras de Ucrania. Anteriormente, el mandatario de Estados Unidos reconoció que las relaciones con Volodymyr Zelensky se pusieron un poco tensas debido a la cuestión de la ayuda prestada a Kiev en el marco de su conflicto militar con Rusia. En este sentido, tras tomar el poder, Trump defendía la necesidad de recuperar el dinero que Washington gastó en asistencia al país eslavo. El republicano incluso amenazó a Ucrania con consecuencias si continuaba negándose a firmar un acuerdo sobre las tierras de Ucrania, que según él garantizaría a Washington una compensación por el dinero proporcionado. El líder de Kiev ha respondido que Ucrania no reconoce ninguna deuda con Estados Unidos por la ayuda militar brindada, que no devolverá ni un centavo de los fondos que Washington proporcionó a su país. Washington y Kiev que llegaron a un acuerdo para compartir las ganancias del desarrollo mineral y energético antes de los gastos, evitando que los contratistas inflen los costes, es lo que informaba Fox Business este viernes. El acuerdo sobre minerales que se firmará durante la visita del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, ya veremos si finalmente termina firmándose o no, otorgaría a Estados Unidos acceso a minerales de tierras raras, el petróleo y el gas natural de Ucrania. A diferencia de los acuerdos tradicionales, ambas naciones recibirán su parte de los ingresos por adelantado para garantizar la transparencia financiera. Según el informe, también se creará un fondo de inversión específico para apoyar proyectos de infraestructura como centros de datos. Donald Trump, que además ampliaba en las últimas horas las sanciones contra Rusia, mientras Zelensky se prepara para la reunión histórica en la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos ha extendido la declaración del estado de emergencia por la situación en Ucrania hasta el próximo 6 de marzo, al tiempo que también ha extendido las sanciones contra Rusia impuestas por primera vez por Barack Obama en 2024. Las acciones y políticas abordadas en estas órdenes ejecutivas continúan representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, es lo que se lee en el decreto. Esto ocurre después de que Trump dijera en una conferencia de prensa junto a Keir Starmer que era probable que se llegara a un acuerdo de paz pronto
o nunca. El presidente de Estados Unidos ha estado presionando por la paz en Ucrania, renovando el contacto con Moscú e insistiendo en que se puede confiar en que Vladimir Putin cumplirá con el acuerdo. Decía Trump: tengo confianza en que si llegamos a un acuerdo se mantendrá. Pendientes de Trump y de Zelensky, se masca la tensión con estas declaraciones del presidente ucraniano, que dice que el documento es un buen comienzo pero no es suficiente. El debate está en torno a las fuerzas aéreas de Estados Unidos, hasta dónde va a llegar la intervención militar con un Donald Trump que tiene una línea roja muy clara en este sentido, mientras el acuerdo sobre las tierras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Zelensky tienen previsto firmar este viernes también será un golpe para la Unión Europea en lo que supone la palestra internacional, creando amenazas para la economía del bloque comunitario. Es lo que informa este jueves The Economist, según el diario The Telegraph. El medio recuerda que en 2021 Ucrania y la Unión Europea firmaron el memorando de entendimiento que, entre otras cosas, preveía una asociación para el desarrollo de yacimientos minerales clave con vistas a fomentar la transición hacia una economía verde y digital. Según el plan, la cooperación con Ucrania en este ámbito supondría una alternativa para Bruselas a la hora de reducir su dependencia de los suministros de metales de tierras raras procedentes de China, que entonces constituían el 98% del total. En este contexto, The Telegraph enfatiza que tras la firma del tratado, Washington obtendrá derechos prioritarios en este ámbito. Según varios politólogos, el memorándum del bloque comunitario es más suave que el acuerdo que se está cerrando ahora entre Estados Unidos y Ucrania. El medio destaca que la Unión Europea tampoco ha hecho aún lo suficiente para concretar los términos de los acuerdos macro y acercar el momento de su aplicación. También una de las noticias, una de las declaraciones más relevantes de las últimas horas vuelve a tener a los dos protagonistas, Donald Trump y Volodymyr Zelensky. Ayer le preguntaban al presidente de Estados Unidos si sigue pensando que Zelensky es un dictador. Esta es su respuesta. Did I say that? I can't believe I said that. Next question. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se dispone a firmar una orden ejecutiva que establece el inglés como idioma oficial de los Estados Unidos, requiriendo que todas las operaciones y comunicaciones del gobierno federal se realicen en inglés. La orden también exige que los solicitantes de naturalización demuestren dominio del inglés y que las ceremonias de ciudadanía se realicen únicamente en inglés. Los partidarios de esta medida sostienen que promoverá la unidad nacional, agilizará las operaciones gubernamentales y fomentará la asimilación. Creen que un idioma común fomenta una mayor participación cívica y reduce las ineficiencias burocráticas. Sin embargo, los críticos lo ven como una contradicción directa con la base multicultural de Estados Unidos. También dice que podría marginar potencialmente las comunidades que no hablan inglés y también dice que estaría restringiendo el acceso a servicios esenciales. Los opositores argumentan que podría infringir los derechos de la primera enmienda y limitar las libertades individuales, yendo en contra de la historia de inclusividad lingüística del país. Un Donald Trump que sigue siendo protagonista de la actualidad acaba de decir, por cierto, que ha hablado de nuevo con Vladimir Putin hace un par de días, muy pendientes de esta reunión con Volodymyr Zelensky. Enseguida les contamos todos los detalles, mientras diplomáticos de alto rango de Estados Unidos, encabezados por el secretario de Estado, Marco Rubio, y México, se han reunido para reafirmar sus esfuerzos conjuntos para aumentar la cooperación en materia de seguridad fronteriza y general. Es lo que informa este viernes el Departamento de Estado. Por Estados Unidos estuvieron representados Marco Rubio, la Procuradora General Pam Bondi y el secretario de Defensa Pete Hegseth. Por parte de México, sus respectivos homólogos con Juan Ramón de la Fuente, Alejandro Gertz y Ricardo Trevilla, así como el titular de Seguridad de Protección Civil, Omar García, y Raimundo Morales de la Marina. El secretario Rubio expresó su aprecio por las acciones de México para asegurar su frontera común, incluyendo la expulsión de 29 figuras importantes de los cárteles para que sean juzgados por sus crímenes, lo que hace que ambas naciones sean más seguras. Ambas partes coincidieron en la importancia de asegurarse de que haya una acción continua más allá de las reuniones. Sugirieron la implementación de un cronograma y de medidas de control para alcanzar objetivos claros y resultados sostenibles. Eso es lo que se lee en la declaración del departamento. También miramos a Elon Musk, el hombre más rico del mundo. Ha sugerido que los políticos podrían obtener aumentos salariales después de que Dodge eliminara puestos de trabajo en toda la fuerza laboral
federal. Miles de trabajadores en periodo de prueba ya han sido despedidos de sus puestos, mientras la administración Trump intenta reducir significativamente el tamaño del gobierno federal. Pero más, un importante asesor de Trump ha sugerido que los miembros del Congreso y los altos funcionarios del gobierno deberían recibir aumentos salariales. Decía, podría tener sentido aumentar las compensaciones del Congreso y de los altos funcionarios del gobierno para reducir la corrupción, ya que esta última podría ser hasta 1000 veces más cara para el público. Es lo que escribía el multimillonario en X. También miramos a J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, sigue siendo protagonista de la actualidad. La relación especial entre Estados Unidos y Reino Unido se ha vuelto incómoda este jueves, cuando el vicepresidente J.D. Vance se ha enfrentado al primer ministro británico Keir Starmer en la oficina Oval por el debilitamiento de la libertad de expresión por parte del antiguo aliado de Estados Unidos. A principios de este mes, en la conferencia de seguridad de Múnich, Vance irritó a la opinión europea denunciando la amenaza interna, la amenaza desde dentro. También los atrasos de Europa respecto de algunos de sus valores más fundamentales, valores compartidos con los Estados Unidos de América. Vance se mantuvo firme en sus comentarios este jueves cuando un periodista le preguntaba y decía: dije lo que dije, por supuesto, tenemos una relación especial con Reino Unido y también con algunos aliados europeos, pero vuelve a criticar de esta forma la libertad de expresión. Escuchen el mensaje de J.D. Vance. Look, I said what I said, which is that we do have, of course, a special relationship with our friends in the UK and also with some of our European allies, but we also know that there have been infringements on free speech that actually affect not just the British, of course, what the British do in their own country is up to them, but also affect American technology companies and by extension American citizens. So that is something that we'll talk about today at lunch. We've had free speech for a very, very long time in the United Kingdom, and it will last for a very, very long time. Well, no, I mean, certainly we wouldn't want to reach across US citizens, and we don't, and that's absolutely right. But in relation to free speech in the UK, I'm very proud of our history there. También a Europa, hablamos en este caso de Alemania, que ha pasado 3 años dolorosos desvinculándose del gas procedente del este, y el mayor impacto se ha sentido en Alemania, la mayor economía de la región. La industria alemana se construyó con gas ruso barato y los crecientes precios de la energía ya han obstaculizado el crecimiento y obligado a algunos fabricantes a trasladar la producción al extranjero. Europa ha pasado 3 años dolorosos desvinculándose del gas de Rusia. Sin embargo, según el director de una de las mayores plantas químicas de Alemania, la única manera de reactivar estos sectores como el suyo es volver a conseguir gas ruso barato. Si se espera que Europa contribuya a financiar la recuperación de Ucrania en el futuro, Alemania debe ser económicamente fuerte para poder contribuir. Es lo que afirmaba en una entrevista con la agencia Bloomberg. Alemania empieza a pedir regreso del gas natural ruso con su economía en uno de los momentos más complicados. Mirando los problemas en Alemania, les contamos que el Ministerio del Interior alemán ha comunicado este jueves el lanzamiento de un centro de contacto a nivel nacional, cuya tarea será asesorar a los afectados de las teorías de conspiración. La nueva entidad se llama Brújula de Asesoramiento para el Pensamiento Conspiratorio, que forma parte de un proyecto financiado por el Gobierno desde marzo de 2024. El centro proporcionará la ayuda y la orientación más personalizadas posibles para quienes buscan consejos, así como para los afectados y sus allegados. Dice literalmente que las narrativas conspirativas pueden conducir a ideologías extremistas e incitar a los perpetradores a cometer delitos y actos de violencia, es lo que apunta la ministra del Interior, Nancy Faeser, añadiendo que la creación de un organismo de esta índole es un elemento importante en la lucha integral contra el extremismo y la desinformación. Miramos también al presidente francés, a Emmanuel Macron. Dice que la Unión Europea planea introducir aranceles recíprocos sobre el acero y el aluminio de Estados Unidos y los aranceles aduaneros anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a principios de esta semana se confirman. Es lo que apuntaba el mandatario de Francia. Escuchen la amenaza de Emmanuel Macron. Dice que Europa se va a defender. Il y a des premiers tarifs qui ont été mis, l'Atos Insu, pas que sur les Européens, sur l'aluminium et l'acier. S'ils sont confirmés, les Européens répondront. Et donc il y aura des tarifs réciproques, parce qu'il faut qu'on se protège, qu'on se défende. Et si, début avril, comme cela a été annoncé, des tarifs étaient mis sur les produits européens, à cette hauteur-là, les Européens auront à répondre,
parce que nous n'avons pas à répondre, nous n'avons pas en quelque sorte à être faibles face à ces mesures. Et donc, ce qu'il faut réussir à faire dans les prochaines semaines, c'est convaincre que ce n'est pas une bonne décision, de manière générale, pour nos intérêts géopolitiques partagés entre les États-Unis d'Amérique et les Européens, et que ce serait mauvais pour tout le monde. Mais si ça advenait, alors nous devrons répondre et nous l'assumons. Decía Macron que si se confirman los aranceles estadounidenses al acero y al aluminio, los europeos reaccionarán y habrá aranceles recíprocos, porque tenemos que protegernos, tenemos que defendernos. Es lo que afirmaba Macron en una rueda de prensa en Oporto junto con el primer ministro portugués. Añadía que si a principios de abril, como se ha anunciado, los aranceles se imponen sobre los productos europeos, los europeos tendrán que responder porque no tenemos por qué ser débiles ante estas medidas. Hay más mensajes por parte de Emmanuel Macron. El presidente de Francia ha instado a los europeos a rechazar un vasallaje feliz hacia Estados Unidos, asegurando que la respuesta no está en la sumisión. Decía, había mucha gente en Europa, en nuestra Europa, que dice vamos a tener que ser amables con los estadounidenses. Esto pasará, tenemos que doblegarnos, es lo que apuntaba el mandatario durante su visita a Lisboa, insistiendo en que es necesario estar unidos y ser más fuertes que nunca. Decía, la respuesta no está en la sumisión y no estoy a favor de un vasallaje feliz. En este sentido, el propio Macron llamó a los europeos a defender sus propios intereses y desempeñar un papel de liderazgo en la escena mundial. Decía Macron, Europa debe asumir sus responsabilidades y no dejar que otros dicten su conducta. Les contamos también que las autoridades de Polonia han anunciado este viernes la prorrogación hasta finales de mayo de la alerta terrorista vigente en el país desde el comienzo del conflicto entre Rusia y Ucrania hace ya 3 años. La medida, que responde a las nuevas órdenes firmadas por el primer ministro del país, Donald Tusk, extiende la validez de los niveles de alerta existentes hasta ahora y que se aplica también a las infraestructuras energéticas situadas en la frontera del país. Es lo que recoge un comunicado del gobierno polaco. Así, el documento establece que estas medidas estarán vigentes ahora al menos hasta el próximo 31 de mayo, lo que facilitará la supervisión por parte de las fuerzas de seguridad en el marco del nivel denominado Bravo/CRP. Pendientes de las alertas en Europa, mirando también a la tensión en Grecia, todo el día con protestas, mirando también a la respuesta de Rusia a esta reunión entre Zelensky y Donald Trump. Hacemos una pausa, 2 minutos. Nos contamos todo enseguida en Negocios Televisión. ¿Te preocupa que tu inquilino no pague el alquiler? Sabemos que esto puede ser un desafío. Aunque los gastos son fáciles de calcular, el verdadero reto es gestionar la falta de pago por parte del inquilino. SEAC te ofrece una garantía de renta asegurada hasta que recuperes tu vivienda, pase el tiempo que pase. Relájate. SEAC se encarga de todo. Alquila tranquilo. SEAC responde. ¿Qué cuento quieres hoy? ¿Te cuento uno de los míos? ¿El del farmacéutico? ¿O el de María, la abogada? El de Ana, la arquitecta. Vale. Eres una niña que soñaba con crear los edificios más impresionantes de la Tierra. Se pasaba el día dibujándolos. Sabía que algún día acabarían llegando a lo más alto de cada ciudad. Y que cualquier persona... Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. ¿Puede privatizarse la democracia? Quizá es esa la pregunta que nos tenemos que hacer todos. Un globalismo que afecta a todo lo que sustenta nuestras vidas. Realidad económica tangible, necesaria de analizar. Esa necesidad de analizar el globalismo desde el punto de vista absolutamente económico, tangible y real.
Seguimos en Negocios Televisión, pendientes de la última hora, esperando a la señal del momento histórico que se está viviendo en estos momentos. En la imagen que ven en sus pantallas, esta es la señal en directo de la oficina oval de la Casa Blanca, donde en la oficina oval están reunidos Donald Trump y Volodymyr Zelensky. Les contábamos hace escasos minutos cómo se plantaba el presidente de Ucrania. Decía que esto puede ser un buen comienzo, pero que no puede ser el documento final. Decía, bueno, pues que venía a rechazar este acuerdo, que no era suficiente. Ojo a lo que está contando ahora el presidente de Estados Unidos. Dice Donald Trump que está a favor tanto de Ucrania como de Rusia. Dice además, también estoy comprometido con la OTAN, Europa, y la OTAN tiene que dar un paso adelante. Decía que habló con Vladimir Putin, con el presidente ruso de nuevo hace un par de días, en lo que sería la segunda llamada desde que Trump está en el cargo, y además habla sobre los acuerdos. Decía, no hay acuerdo de Ucrania para comprar gas natural licuado de Estados Unidos. Le volvían a preguntar por Vladimir Putin. Dice Trump, no estoy alineado con Putin, estoy alineado con Estados Unidos y el bien del mundo. Ojo, porque empieza a subir el tono. Son las últimas declaraciones de Donald Trump. Enseguida tendrán la imagen, enseguida se lo mostraremos en Negocios Televisión, pero Donald Trump acaba de decir a Volodymyr Zelensky, estás jugando con la tercera guerra mundial, no tienes las cartas en juego en este momento. Decía además el propio Donald Trump, el propio presidente de Estados Unidos, va a ser muy difícil hacer negocios así. Sube la tensión entre Trump y Zelensky después de la disputa, después de las declaraciones por parte de ambos líderes. La semana pasada la tensión vuelve a aumentar entre Trump y Zelensky, entre Estados Unidos y Ucrania. Dice Zelensky que este documento no es suficiente. Trump ahora le dice que está jugando con la tercera guerra mundial, que va a ser muy difícil hacer negocios. Pendientes de la última hora de esta cita histórica entre Trump y Zelensky, enseguida tendremos las imágenes, mientras nosotros miramos a Europa, miramos a Grecia, donde miles de manifestantes han salido a las calles en toda Grecia este viernes para conmemorar el segundo aniversario del accidente ferroviario de Tempi, en el que murieron 57 personas. Al menos 4 personas resultaron heridas cuando los manifestantes se enfrentaron con la policía en Atenas y Salónica, según medios locales. Los informes dicen que algunos manifestantes lanzaron cócteles Molotov, mientras que la policía disparó gases lacrimógenos contra la multitud. Las protestas son parte de un movimiento más amplio para conmemorar el accidente ferroviario más mortal del país, que incluye además huelgas masivas. Los manifestantes exigen que los responsables rindan cuentas y acusan al gobierno de descuidar el sistema de transporte público de Grecia. Seguimos mirando a Europa, hablamos de Kaja Kallas, la jefa diplomática de la Unión Europea. Ha insistido en que la adhesión de Ucrania a la OTAN sería la única manera efectiva de garantizar la seguridad del país después de la guerra. Se preguntaba Kallas, ¿por qué estamos en la OTAN? Porque tenemos miedo de Rusia, y lo único que realmente funciona, la única garantía de seguridad que funciona, es el paraguas de la OTAN. La señora Kaja Kallas, ex primera ministra de Estonia, también dijo que era totalmente falso sugerir que la expansión de la OTAN en el este fuera la razón del conflicto con Rusia. Pendientes también de la reunión de ayer entre Keir Starmer y Donald Trump, mientras seguimos pendientes del minuto y resultado de la última hora en esta reunión entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky. Ojo con el ultimátum del presidente de Estados Unidos. Acaba de decir a Zelensky, o llegas a un acuerdo o nos vamos. Máxima tensión en estos momentos en la oficina oval. Zelensky decía que el acuerdo no era suficiente. Le decía a Trump, le respondía hace escasos minutos que estamos cerca de la tercera guerra mundial, que Zelensky está jugando con la tercera guerra mundial. Acaba de lanzar el órdago definitivo. Le dice Trump, o llegas a un acuerdo o nos vamos. Mientras tanto, decían además que están discutiendo en estos momentos Zelensky, Trump y J.D. Vance. Enseguida tendremos las imágenes en un momento de máxima tensión entre Ucrania y Estados Unidos, mientras Trump decía que estaba trabajando en un acuerdo comercial con Reino Unido. Sugirió que Gran Bretaña podría escapar de los aranceles si los países consiguen uno, pero los aliados no lograron ponerse de acuerdo sobre las garantías de seguridad estadounidenses para Ucrania. Durante una cálida conferencia de prensa conjunta en la Casa Blanca este jueves, el presidente de Estados Unidos y su homólogo británico, Keir Starmer, estaban trabajando muy duro para persuadirlo de no imponer aranceles a Gran Bretaña. Decía, les digo que le pagan muy bien allí, describiendo además a Starmer como un negociador muy duro. Decía, podríamos muy bien terminar con un verdadero acuerdo comercial en el que los aranceles no fueran
necesarios. La sugerencia de Trump de que Reino Unido podría evitar estos aranceles se produjo un día después de que amenazara a la Unión Europea con aranceles del 25% sobre sus exportaciones. Dijo además que seguiría adelante con los aranceles a México y a Canadá y que aumentaría su impuesto planeado a China. También le preguntaban a Donald Trump sobre las tropas europeas, las tropas británicas, francesas que se quieren enviar a Ucrania. Le preguntaban qué ocurriría si son atacadas por parte de Rusia y dice que su ejército no necesita ayuda, que las tropas británicas siempre lo han hecho muy bien. Escuchen el mensaje de Donald Trump. If the British people are in Ukraine and they get attacked, you know, I've always found about the British, they don't need much help. They can take care of themselves very well. You know what? No, it sounds like it's evasive, but it's not evasive. You know, the British have been incredible soldiers, incredible military, and they can take care of themselves. But if they need help, I'll always be with the British, okay? I'll always be with them. But they don't need help. You look at their career, you have done very well. Donald Trump ha sugerido que aprobará el acuerdo de Starmer para entregar las Islas Chagos a Mauricio, lo que supondrá un impulso para Downing Street. En un encuentro cálido entre ambos líderes en la oficina oval, el presidente de Estados Unidos dijo que arrendar la base militar estadounidense en las islas durante 140 años será poderoso y no suena mal. Los comentarios de Trump son los primeros sobre el acuerdo y alegrarán a aquellos que en Downing Street temían que su administración rechazara el acuerdo que heredó de Joe Biden. Hubo otros aspectos positivos para aquel, ya que Trump aceptó una invitación de Rey para una segunda visita de Estado sin precedentes. Insinuó que Reino Unido podría quedar exento de sus aranceles. También dijo que ambos países terminarían con un muy buen acuerdo comercial que se finalizaría rápidamente. Los líderes de los países europeos que discutirán en una reunión de la próxima semana el nombramiento de un enviado especial para el conflicto en Ucrania, para el caso de que la Unión Europea sea finalmente invitada a participar en las negociaciones de paz que posiblemente sostendrán Rusia, Ucrania y Estados Unidos, en lo que reporta la agencia Bloomberg citando a sus fuentes. La semana pasada, el jefe adjunto de la oficina de Zelensky informó al medio que Kiev quiere que el bloque comunitario designe un representante especial para esas posibles conversaciones. Decía, debería ser una decisión rápida, es lo que apuntaba el funcionario ucraniano, planteando que la persona elegida debería tener el mismo estatus que el presidente estadounidense y su homólogo ruso. En este sentido, Europa se prepara para las conversaciones, para las negociaciones, quiere un sitio en la mesa. También miramos a la respuesta de Rusia con el Kremlin, que no mucho después de que Estados Unidos y Rusia sentaran sus primeras conversaciones de alto nivel desde el inicio del conflicto, una de las multinacionales más grandes de Estados Unidos recibió una llamada. El gobierno ruso estaba planeando una reunión para discutir la vía para que las empresas occidentales pudieran volver a entrar en el país. El funcionario del gobierno ruso preguntó por teléfono si esta multinacional en particular estaría interesada en traer de vuelta a alguna de sus marcas, mientras Moscú y Washington reanudan sus contactos políticos a gran velocidad, discutiendo un posible final del conflicto en Ucrania. La relación económica entre Estados Unidos y Rusia se ha convertido en un factor clave para restablecer los lazos. El mismo lunes, el propio Trump escribía que están en conversaciones serias con Putin sobre importantes transacciones de desarrollo económico que tendrán lugar entre Estados Unidos y Rusia. Pendientes de la respuesta de Rusia, atentos a esta reunión entre Volodymyr Zelensky y Donald Trump, subiendo la tensión, como decimos, con una discusión en estos momentos entre J.D. Vance, Volodymyr Zelensky y Donald Trump. Hacemos una pausa, 2 minutos, enseguida les contamos todo, la última hora en Negocios Televisión.